Buenas noches, buenas noches. Este, ya creo que ya esperamos 10 minutos. No, no han ingresado. Vamos a empezar ya. Muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema de ramas de la epistemología y otro tema más, pero empecemos con ramas de la epistemología. A ver, ¿cómo sabes que algo es verdadero? Pregunta libre. A ver, ¿cómo saben ustedes que algo es verdadero? Mis buenas noches. Podría ser algo que estamos viendo, ¿cómo decir, no? Está dando ese programa, es verdadero porque lo estoy viendo, ¿no? O lo estoy observando, ¿no? O sé, viene de buenas fuentes que sé que es así, por decirlo. Una noticia real o una noticia ficticia, ¿no? La comparación. Claro. Ujú. ¿Ya? ¿Alguien más? Buenas noches, profesora. Buenas Yendo noches. a la parte experimental, Muy bien. eh, por decirte un proyecto, realizando algo concreto, entonces afirmamos o negamos, ¿no? Esa es mi intervención. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Juliana dice es cuando usamos nuestros sentidos. Claro, lo podemos ver, lo podemos oír, escuchar, tocar. Dailit, dime Dailit. Visita, buenas noches. ¿Puedo opinar? Claro, A veces sobre la pregunta, también puede ser también cuando expresas las cosas tal como son en la realidad, ¿no? ya, ya, muy bien. Sí, visita. Eso es todo, es mi opinión. Gracias. Muy bien, entonces vamos a ver en qué consiste esta pregunta, ¿no? ¿Cómo sabes que algo es verdadero? Entonces, una de las ramas de la epistemología es la epistemología clásica, que ya lo hemos visto, ¿no? Aquí hablamos de qué es el conocimiento, cómo lo justificamos, qué significa saber algo, ¿no? Aquí la epistemología clásica plantea que el conocimiento debe ser verdadero, justificado y debe ser creído, ¿no? Como ustedes han mencionado, debe ser verdadero, debe ser justificado y debe ser que lo tenemos que creer. La clase anterior vimos ejemplos sobre eso, ¿no? Y hablándolo ahora ya en la rama de la educación, ¿no? Por ejemplo, cuando una maestra enseña que el sol sale por el este, está transmitiendo un conocimiento que ha sido comprobado y justificado,
¿no? A través de canciones o juegos de observación, los niños también empiezan a formar conceptos basados en la experiencia y la repetición de verdades, ¿no? Aquí los autores que sobresalen en este tipo en esta rama de la epistemología, tenemos a Platón, tenemos a Descartes y tenemos a Locke. Luego tenemos la epistemología, Giseli, no rayes por favor la pantalla. Tenemos la epistemología genética, ¿ya? En la epistemología genética planteada por Jean Piaget, se enfoca en cómo el conocimiento se construye desde la infancia mediante etapas cognitivas. Para él, las etapas, ¿no? Del humano, de la persona, es lo que construye, se va construyendo el conocimiento a través de las etapas. Eso es lo que menciona. Por ejemplo, en un aula de inicial, los niños aprenden a clasificar objetos por forma o por color, ¿no? Esto va a reflejar que están en la etapa de operaciones concretas, donde empiezan a entender relaciones lógicas, pero aún necesitan manipular materiales. La docente planifica actividades según la etapa cognitiva de los niños, promoviendo el aprendizaje activo y explorativo. Aquí sobresale Jean Piaget. Es epistemología histórica. Estudia cómo cambia el conocimiento científico a lo largo del tiempo. Aquí sobresale Thomas Kuhn, que introdujo el concepto de revoluciones científicas, cuando un paradigma ya no explica nuevas evidencias. Por ejemplo, antes se creía que los niños eran pizarras en blanco. O sea, es decir, que nosotros teníamos que enseñarles todo, ¿no? Ellos anotaban y aprendían. Su mente estaba en blanco. Eso creían antes. Ahora, bueno, ahora está demostrado que ya no es así, ¿no? Hoy sabemos que gracias a nuevas investigaciones que nacen con capacidades innatas, las maestras se actualizan constantemente con nuevos paradigmas sobre el desarrollo infantil y las neurociencias y adaptan sus prácticas a esos cambios. Aquí tenemos como autores a Tomás Kuhn, Imre Lakatos y a Paul Feyerabend. La epistemología naturalizada, que propone estudiar cómo conocemos a través de métodos científicos, como la psicología o neurociencia, no solo mediante la reflexión filosófica. Ah, sí, perdón. Por ejemplo, una docente observa que un niño con trastorno del lenguaje necesita más apoyo visual y auditivo. Entonces, colabora con especialistas, psicólogos, terapeutas del lenguaje, para adaptar las estrategias del aula. Así se basa en la ciencia para tomar decisiones pedagógicas. Aquí tenemos a Willard van Orman Kine. Otra rama es la epistemología social, que estudia cómo las relaciones sociales, culturales y comunitarias influyen en lo que consideramos conocimiento válido. O sea, la sociedad, cómo influye, ¿no? Por ejemplo, una docente de una comunidad indígena valora los saberes tradicionales, los cuentos orales, las creencias o formas de crianza, ¿no? Y ella lo incorpora esos saberes en la clase, reconociendo que el conocimiento no solo viene de libros, sino también de la comunidad, ¿no? Esto normalmente, por ejemplo, lo vemos en las áreas rurales, ¿no?
en la selva, en la sierra. Hay comunidades que en la selva, por ejemplo, que sí, siguen enseñando tradicionalmente, ¿no? A través de creencias, por ejemplo, ¿no? Aquí las autoras mujeres, ya tenemos acá a Miranda Friedker y a Lorraine Codet. Y por último tenemos a la epistemología feminista. No se vayan a ofender algunos. ¿Ah? Critica la idea de que el conocimiento es neutral y muestra cómo el género, la clase y la raza influyen en quién puede producir conocimiento y cómo se transmite. Ejemplo, una maestra revisa los cuentos del aula y se da cuenta de que la mayoría tiene protagonistas masculinos. Entonces, decide incorporar cuentos con niñas valientes, científicas y lideresas, para que todos los niños y niñas se vean representados en el conocimiento que se enseña. Aquí las autoras que sobresalen son Sandra Hardin y Donna Haraway, ¿no? Tenían que ser mujeres, pues, para proponer este tipo de, esta rama de la epistemología, ¿no? Entonces acá lo que trata más que nada esta rama es sobre la equidad de género, ¿no? Que así como tanto hablaban antes de los hombres, que incluyan ahora a las mujeres, ¿no? Y ya, eso ya se viene dando, ¿no? Desde hace tiempo ya. Ahora sí, ¿cuál de estas ramas crees que es más útil para comprender a tus futuros estudiantes de inicial? ¿Por qué? ¿Cuál es la rama que estudia cómo evoluciona el conocimiento desde la infancia? A ver, participaciones. No es necesario que digan todas las ramas, pueden escoger una de las ramas. A ver, lo vamos a colocar acá en- al costado para que lo vean todas las ramas. Buenas noches, profesora. ¿Puedo Buenas hablar? noches. Claro. Sí. Yo me inclino más para la epistemología clásica, porque dice que es el conocimiento de, de- debe ser verdadero o justificado o creído, ya que las docentes, siempre buscan a- a- la verdad mediante canciones, mediante canciones, por decirlo, ellos la transmiten con la verdad. Ya, muy bien. Para su compañera esa es ella escoge esa. Está bien, muy bien. A ver, otro compañero, compañera. Ya, ahí están las,
las ramas de la epistemología: clásica, genética, histórica, naturalizada, social, feminista. ¿Cuál de estas ramas, cuál de estas ramas crees que es más útil para comprender a tus futuros estudiantes de inicial? ¿Por qué? Ahí está. ¿Y cuál es la rama que estudia cómo evoluciona el conocimiento desde la infancia? A ver. Ay, espérese, disculpen un ratito, no estaba compartiendo la pantalla. Y ahora sí. Juliana dice epistemología histórica. ¿Pero por qué, Juliana? A ver, ¿por qué para ti es epistemología histórica? Porque cambia el conocimiento a lo largo del tiempo. Ah, ya, esa es la rama, muy bien. Esa sí es la respuesta correcta. Ya, pero ¿cuál de estas ramas crees que es más útil para comprender a tus futuros estudiantes de inicial? A ver, hay hay 7 estudiantes, entonces ya han participado 2, una por el chat y una por audio. Faltan 5, falta que participen 5. A ver, las demás. Como son pocos, todos tienen que participar. Miss, Sí, Giseli. para mí es epistemología natural. ¿Por qué? Porque dice que, o sea, propone estudiar a través de métodos científicos, ¿no? O sea, que no solamente mediante la reflexión o mediante eso, sino como pone en el ejemplo usted, ¿no? De que podemos buscar apoyo para adaptar a las necesidades de nuestros alumnos, ¿no? De acuerdo, cada niño es diferente y por lo tanto tiene sus habilidades, sus destrezas y también sus necesidades que necesita, ¿no? Y nosotros de repente, con el apoyo de otros profesionales, ¿no? Como dice acá, podemos conocer o adaptar estrategias nuevas para trabajar en el aula y poder tomar esas decisiones como maestras, cómo trabajar con Pepito, con Lucía, con Nicole, de diferente, o sea, cómo saber llegar a ellos, ¿no? Individualmente. Ya, muy bien. A ver las demás. Acá vamos a esperar todavía, así que no se preocupen, ¿ah? Porque como son pocos, tienen que participar, pues. ¿Nadie más?
Muy bien. Ah, ya en el chat, a ver, en el chat. Ya, muy bien, Juliana. Sigamos entonces. Educar no es llenar una vasija, sino encender una llama. Es lo que nos dice Plutarco. Ustedes, como futuras maestras de inicial, están encendiendo llamas de curiosidad, juego y pensamiento. Gracias por ser parte de esta construcción del conocimiento. Vamos a ver ahora la epistemología como metateoría. ¿Ya? Aquí vamos a ver una mirada crítica al conocimiento en educación, ya basado ya en educación. Primero tenemos que saber qué es una metateoría, ¿ya? Una metateoría es una teoría que analiza, interpreta o evalúa otras teorías. Es un marco conceptual superior desde el cual se observa cómo se construyen, cómo se justifican, cómo se validan las teorías en un campo específico. Y en sí, la epistemología ya como metateoría, estamos hablando que cuando la epistemología nos referimos a que la epistemología no solo estudia el conocimiento en sí, sino que también se coloca por encima de las ciencias para analizar cómo éstas producen conocimiento, ¿no? Porque desde la primera clase habíamos hablado que la epistemología estudia el conocimiento, ¿no? Pero si hablamos de la epistemología como metateoría, ya está hablando de cómo se produce este conocimiento. Lo examina, ¿no? Examina las bases conceptuales, examina las metodologías, examina las lógicas, ¿no? De cualquier teoría, ya sea científica o una teoría disciplinaria. Funciones de la epistemología como metateoría. Número uno, criticar los supuestos de las teorías científicas que se considera válido, haciéndose la pregunta, ¿qué se considera válido? Otra pregunta, ¿cómo se define un hecho? ¿Qué se toma como evidencia? Segundo, evaluar métodos científicos. ¿Son adecuados los métodos para alcanzar el conocimiento que se busca? Tercero, analiza el lenguaje teórico. ¿Qué tipo de lenguaje usan las teorías? ¿Son coherentes? ¿Hay ambigüedad? Cuarto, comparar marcos paradigmáticos. Ayuda a identificar los paradigmas dominantes como el positivismo, el constructivismo y cómo influyen en la producción de conocimiento. Esta parte de acá es mucho más importante, por ejemplo, para nosotros porque influye un poco más en la educación, ¿no? Y por último, quinto, aclarar los límites del conocimiento. Determina hasta dónde puede llegar el conocimiento humano en ciertas disciplinas. Por ejemplo, en el caso de educación inicial, tenemos dos teorías acá. El constructivismo de Jean Piaget y de Vygotsky. Aquí el niño lo ven como un constructor activo del conocimiento. Esta teoría desafía la concepción tradicional de que el niño es simplemente un receptor pasivo de la información. O sea, el niño no solamente va y escucha la información, no, el niño ya intuye, el niño participa, el niño te puede decir que no es así y te da su explicación, ¿no? Él, ¿cómo se dice esta palabra? Él refuta en algún momento, ¿no? Desde pequeñitos ya lo hace. Y luego tenemos el de Montessori, ¿no? Que es de María Montessori, que promueve el aprendizaje autónomo y respetuoso, de acuerdo al ritmo de cada niño, ¿no? Para María Montessori, cada niño aprende a su momento, en su momento, ¿no? Analizar epistemológicamente este enfoque permite entender cómo se justifica que los niños aprendan mejor a través del juego y la exploración autónoma, en lugar de una enseñanza dirigida, ¿no? Es diferente eso, la educación. Importancia para la formación docente. Tienen que ser críticos con las teorías pedagógicas que estudian, los docentes, ¿no? Tienen que comprender
por qué se enseña lo que se enseña. Tienen que reflexionar sobre los fundamentos del conocimiento en educación. Y por último, tienen que fortalecer su pensamiento reflexivo y el pensamiento argumentativo. Creencias comunes en la educación inicial. En educación inicial, por ejemplo, vamos a ver, ustedes qué opinan de esto, ¿no? Los niños aprenden mejor cuando siguen una rutina estricta. A ver, ¿qué piensan sobre eso, sobre esta creencia? Los niños aprenden mejor cuando siguen una rutina estricta. La primera, a ver, ¿qué piensan sobre que los niños aprenden mejor cuando siguen una rutina estricta? Los espero, no se peleen, no se peleen, todos van a participar. ¿Qué opinan de esa creencia? ¿Será cierto eso o no? Ustedes trabajan, si trabajan, Mis buenas trabajarían noches. así. Milady, Hola, mis buenas noches. buenas noches. A ver, quiero aportar un poquito. Claro, participa. Eh, bueno, quizás como que esas creencias de que el niño aprende con una rutina estricta, mayormente se veía, digamos que, por decirlo así, en mis tiempos, cuando yo todavía estaba en el tema de que los docentes nos pegaban cuando no sabíamos la tabla de multiplicar, todavía yo lo he vivido en la primaria. Entonces los docentes eran estrictos, estrictos. Habían normas en los colegios y cosa que ahora no se ve mucho, no se ve mucho el tema de este, de, ¿cómo se llama? De que los docentes sean estrictos e incluso también en casa muchas veces no pasa eso. Entonces, en cierto modo, quizás hay un como que un 50% que sí pudiera tener la razón de que a veces los chicos aprenden cuando uno está, o tiene reglas, lo ponen reglas, pues, ¿no? Pero como también no, en este caso, de repente, en los tiempos antiguos, por decirlo así, los papás se excedían, pues, ¿no? Con el tema de que que nos han criado, nos han educado así estrictamente, pues, ¿no? Así es. Entonces, pero ahora no hay mucho eso. Es más, ahorita creo que, si mal no me equivoco, han salido leyes en el ministerio que los docentes ya no se les puede llamar ni fuerte la atención a los jóvenes, en este caso mayormente a los jóvenes. Y lo mismo pasa también inicial, porque por A o B de repente al niño le dijiste no, y peor si son hijos únicos, ya nos denuncian. Hay un programa, creo que todas las instituciones tienen, que es el CICEBE. Allá lo elevan a los casos, de los docentes. Y no es igual como antes, Miss. Ya Ya no no es. es igual que antes, lo que tiene que ver en lo que responde la educación con los chicos. Y en casa también es igual. Ahorita, por ejemplo, a tu hijo no lo puedes golpear porque ya tu hijo puede ir y te denuncia. Y eso es lo que pasa, Miss. Bueno, es mi perspectiva, Miss. No sé si de repente está mal. Claro, En claro, serio. las opiniones son libres, cada uno da su propia opinión, está bien. Ya, Miss. Gracias. Muy bien, gracias Milady por tu participación. Entonces, sí, ¿no? Los niños aprenden mejor cuando siguen una rutina estricta, eso ya no se da. Los niños pueden seguir una rutina, sí, ¿no? En casa, empezamos desde casa, en casa les enseñan una rutina, las mamás, los papás. Ahora, no solo la mamá, el papá también tiene que enseñar, estar ahí, ¿no? Luego, con esa rutina ya va un poco adecuado al colegio, pero en el colegio hay otro tipo de normas. Entonces, también ahí va armando su rutina.
pero no es estricta, es poco a poco el niño se va acomodando, ¿no? Por eso hay no sé cómo le llama a esto cuando inician los primeros días de clase, en inicial, ¿cómo le dicen? Adaptación. Adaptación, la Es semana la de la semana de adaptación. adaptación, Miss. Así es. Entonces, ahí es donde el niño va formando su rutina en la institución educativa, dentro del aula, ¿no? Sabe, que primero tiene que ir a lavarse las manitos, luego va a ir a tomar su loncherita, ¿no? Y hay un tiempo para todo, ¿no? Y tiene que acostumbrarse, ¿no? Poco a poco, pero no es estricto. La docente ahí tiene que ver la manera, estrategias para que esto se vaya acomodando poco a poco con todos los niños, ¿no? Entonces, eso es. Pero estricta, estricta no debe ser esta rutina. Entonces, esa creencia ya fue, ¿no? A mí también me dieron con palo cuando no me aprendía la tabla de multiplicar en primaria. Me acuerdo, mi manito ya estaba roja ya. Así que obligado tuve que aprenderme. La que sí sufrió más fue mi hermana, la que me sigue. Ella sí se ganó mucho más golpes que yo porque ella no se aprendía la tabla para nada. Pero ya, pues así es. Pero ha cambiado. Ahora ya el niño, como dice su compañera, nadie lo puede tocar ni limpiar su potito, no se le puede. Ellos solitos tienen que aprender, ¿no? En casa ya mamá, papá ya le vienen enseñando. Supuestamente, entre comillas, porque hay papás que realmente no enseñan nada a sus hijos. Sigamos, a ver, la siguiente creencia. El aula debe ser un espacio silencioso para aprender. A ver, ¿qué piensan de esa creencia? El aula debe ser un espacio silencioso para aprender. Elizabeth. Buen día, Miss. Decirle que también en el chat estamos con su pregunta y decirle también que las creencias en que el aula debe ser un espacio silencioso para aprender, yo creo que no estoy de acuerdo porque a veces en las circunstancias, ¿no? A veces el niño aprende en el modo de él, ¿no? O sea, ¿cómo le explico? A ver. eh, su aprendizaje es en la concentración que él tenga. Así esté paseándose, de repente está en un mercado, él va viendo una fruta, algo y va preguntando, va diciendo qué es o indica al menos, y así va aprendiendo. Tanto en el salón, las normas de convivencia, poco a poco van aprendiendo y no siempre un salón de clase es silencioso, a veces mucho, pero sí tenemos la norma de convivencia, pero no siempre pues es silencio, silencio que digamos, ¿no? Esa es mi aportación, Miss. Muy bien. Gracias, Elizabeth. En el chat, ¿qué colocaron? A ver. Juliana dice, sí aprenden, pero se vuelven muy robóticos. No, Miss, no estoy de acuerdo. Ujú. Muy bien. Este, Gracias, Elisa. Vamos a continuar. Siguiente creencia. Dicen que los materiales de aprendizaje deben ser muy estructurados y dirigidos. A ver, ¿qué piensan sobre esa creencia? Mis buenas noches. Sí, Gladys. Creo que los materiales deben ser de acuerdo a la edad de los niños y de acuerdo al interés de los niños. Por eso es que el nivel inicial se trabaja con diferentes espacios y ahí nosotros debemos de poner de acuerdo a su edad los materiales que son para ellos especialmente. Por decir, no vamos a colocar pues en el área de biblioteca una revista donde que al niño no le va a ayudar a desarrollarse para, para que pueda él, mejor dicho, ellos más, como no saben leer, se guían por los dibujos y de repente en ese dibujo vayan a ver unas personas mejor, desnudas o esto, ellos van a ir su imaginación va a ir por otro y te van a hacer diferentes preguntas. Eso es lo que yo creo. Ya, muy bien. Gladys, gracias por tu comentario. Claro, los materiales de aprendizaje deben ser muy estructurados y dirigidos. Si son muy estructurados, o sea, no están pensando en que tenemos
varios tipos de niños, ¿no? Por ejemplo, hay niños con necesidades especiales. Entonces, si siempre va a ser estructurado, parametrado, ¿no? Y ahora no se trata de usar materiales, o sea, sino que el niño, con su conocimiento, él elabora su propio material o crea su propia actividad, ¿no? Ahora en educación inicial se está trabajando de ese modo, ¿no? el, el que el niño construye su propio conocimiento, ¿no? A través de la experiencia, a través de lo que está en su entorno, de eso se trata, ¿no? Si va a ser un material así bien estructurado, dirigido, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado también. Entonces, o sea, lo que yo quiero con estas creencias no es que decirles que así se hace, no. Tenemos que refutar si se tiene que refutar, ¿ya? Otra creencia que dicen que el aprendizaje solo ocurre a través de la enseñanza directa del docente. ¿Qué piensan de esa creencia? ¿Será cierto eso? ¿O no será cierto? A ver, ¿qué dicen? El aprendizaje solo ocurre a través de la enseñanza directa del docente. O sea, el niño aprende solo si el docente le dice A. ¿Será cierto eso? No, Miss, no estoy de acuerdo. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el niño no necesariamente es porque el docente lo dice A o B. Muchas veces los niños, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar con un niñito de 3 años, hace 2 años atrás, más o menos, y a veces cuando la maestra está dictando su clase, como que, por ejemplo, pasa un avión, así por decirlo, ¿no? Y entonces es que los niños lo que están como que concentrados ahí en lo que la maestra está haciendo, se van y como que se sorprenden y empiezan y preguntan que el avión, que esto, que por qué vuela, que por qué no sé cuánto. El niño aprende mirando, muchas veces en casa también nosotros los papás enseñamos a nuestros niños. Y yo por eso no estoy de acuerdo que solamente con lo que le dice la docente A o B, el niño aprende. Gracias, Milady. Eso es cierto, ¿no? El niño, ahora, el niño no es que, por eso antes la educación era bien estricta, ¿no? Lo que el profesor decía, se hacía. Lo que el profesor enseña es lo correcto, es así. Y no puedes decirle nada. El profesor es ya, vamos a exagerar ya. Es un dios griego que le tienes que creer. Pero ya no es así. Ahora el niño, como ustedes lo mencionó su compañera, Milady, el niño aprende, como les vuelvo a repetir y lo dije hace un momento, con la experiencia, imitando, en casa, lo que ve pregunta qué es eso, por qué vuela, por qué está arriba, por qué no está abajo, ¿no? Entonces, lo que vemos ahora es que el niño tiene su propio pensamiento crítico. Entonces, la docente también tiene que saber sobre eso, sobre el pensamiento crítico. En educación inicial, los niños ya han desarrollado su pensamiento crítico y mucho mejor que nosotros, ¿ah? Los adultos. Entonces, hay que considerar bastante eso. Muy bien. Porque los niños también tienen la capacidad de analizar, evaluar
Así es, tienen esa capacidad. Muy bien, Elizabeth. Muy bien, chicos. Está, me parece genial que estén participando, ¿no? No se queden dormidos todavía. Yo sé que el feriado ya nos hemos acostumbrado, nos hemos relajado un ratito, pero ya va a llegar el día del trabajador y también van a tener un feriado. Preguntas para reflexionar. A ver, pregunta uno. ¿Qué diferencias epistemológicas existen entre el enfoque tradicional y el enfoque basado en el juego? Pregunta 2. ¿Por qué es importante que los futuros docentes comprendan estos enfoques? A ver, participaciones. Chicos, las clases van a ser así, bien participativas, tienen que estar atentos. Eh, el enfoque no es tradicional. El enfoque contrasta con la epistemología, que es su visión del conocimiento, ¿verdad? Basado en el juego, me dice, ¿no? Y entonces, sí, es una basado a la objetividad, yo creo, y el conocimiento donde se espera que los estudiantes no memoricen, sino al contrario, evalúen y analicen. Yo creo que eso es mis. Ya, muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Refutan lo de su compañero? ¿Está bien? ¿Le dan la razón? ¿Qué dicen? A ver, tenemos hasta las 7:50, así que espero sus respuestas. Son, ahora son 8 participaciones tiene que haber. Hay 2 preguntas acá. Tienen que responder las 2 preguntas. ¿Ese es para responder en el chat o le escribimos en un papelito? No, acá puedes activar tu audio y puedes participar, responder. Ok, mis gracias. Claro, si no tienen micrófono, pueden en el chat también, ¿no? Cualquiera de las 2 formas, por audio o por chat. También porque es importante que los futuros docentes comprendan estos enfoques, yo creo que sería porque el tradicional no con sangre entra, ¿no? El aprendizaje, pero en estos tiempos el analizar, el verificar, al voltear, al, al saber, ¿no? Ellos al partirlo, ¿no? Ven con los sentidos, ¿no? Los niños a veces lo chupan, lo ven, ¿no? Lo analizan. Y así es que ellos aprenden, no solamente le digan manzana con un dibujito, sino la parte que sea la manzana en realidad. Yo creo que eso. Por eso es que los futuros docentes debemos comprender ese enfoque para poder tener estudiantes en un futuro mejores, ¿no? Eso sería mi aportación. Muy bien. A ver, en el chat, ¿qué dice? Uno es límites y el otro es que explora el juego en el aprendizaje y la construcción. Así es. Ajá. ¿Qué otras diferencias hay? A ver, ¿qué otras diferencias hemos visto?
A ver, sigo esperando su participación, ¿no? Porque ahí ya, con eso, ahí se termina la clase. Profesora, sí voy a dar mi opinión. El enfoque tradicional, pienso de que consiste, por decirlo, ejemplo, un juego, ¿no? Digamos, los juegos tradicionales, como puede ser el hula hula, puede ser otros juegos tradicionales. Entonces, y el otro enfoque es basado en el juego, decimos de clásico de sus tiempos, o sea que los niños pueden mejorarle ese juego, ahora lo pueden, por ellos mismos pueden aumentarle el juego, de otra manera lo pueden ya, ellos ese juego lo pueden mejorar eh, para que se diviertan. Liz, buenas noches. Sí, Eh, ¿Qué diferencias epistemológicas existen entre el enfoque tradicional y el enfoque basado en el juego? Es que en sí el enfoque tradicional era todo memorizarlo, ¿no? De que los niños tenían que escribir planas, memorizar lo que el profesor decía o lo que la maestra decía. Un ejemplo, ¿no? La manzana hay que pintarla de color rojo o esta flor hay que pintarla amarillo, y no hacían uso de su creatividad e imaginación y por lo tanto no, los niños no demostraban sus habilidades y sus destrezas, ¿no? En cambio, ahora con el enfoque basado en el juego, el niño experimenta, el niño explora y por lo consiguiente es un niño que aprende. Y ese aprendizaje es significativo porque él mismo al explorarlo lo aprendió, recibió el conocimiento mediante un juego, más no una rutina. Eso es todo, Miss. Gracias. muy bien, gracias. ¿Alguien más? Está bien, ¿ah? Puede haber ideas ahí, participaciones muy bien. Tienen que participar, chicos. A ver, la clase, acostúmbrense porque la clase va a ser participativa. Siempre voy a tener preguntas para ustedes. A ver, acá vamos a esperar hasta que alguien se anime a participar. A las 7:50 tenemos clase. A ver, en el chat. Juliana dice que la importancia de los docentes nos permite tener a una enseñanza más flexible en el aprendizaje, una adaptación mediante capacitaciones. Claro, el docente tiene que estar en constante capacitación. No porque dice, ya, yo ya trabajo como docente, no necesito, no, sí, tienes que estar en constante capacitación. Si usted, por ejemplo, yo que he venido de esa educación, ¿no? De niña me acuerdo, ¿no? Y he ido avanzando procesos, ¿no? De ser estudiante de universidad, también he sido estudiante de instituto, estudiante no, claro, estudiante de universidad, instituto, de colegio, he pasado por esas etapas, he sido profesora, ¿no? Entonces, y ha ido cambiando la educación, ha ido cambiando, no ha sido que siempre va a ser lo mismo como antes, ¿no? Ustedes mismos han dado sus propios ejemplos, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, no recuerdo bien inicial, pero yo recuerdo el inicial de mi hermanito, por ejemplo, que la profesora, a mi hermanito, él, él no hizo inicial, por ejemplo, en su caso de él, ¿no? Porque mi mamá trabajaba y yo lo llevaba. Bueno, en esa época era más tranquilo, ¿ah? Yo vivía en Lima, en Comas, hay en
Cono Norte, Lima Norte, y yo lo llevaba de mi casa hasta el colegio, me iba caminando con él, y él feliz, ¿no? Pero cuando llegábamos al colegio, él no quería entrar. Entonces la profesora igual lo llevaba, todo estaba ahí, y yo lo miraba por la ventana, porque como era bajito, para poder mirarlo era bajito, pero él no me veía, solo yo miraba. Pero él seguía llorando y llorando y llorando, y yo no veía en ningún momento que la profesora se acercara a él, lo motivara de alguna manera, ¿no? O lo adapte, ¿no? Haga algo, este, alguna actividad que se adapte, que se sienta seguro, ¿no? Porque era la primera, él 3 años no hizo, 4 años no hizo, recién a los 5 años fue, y ni siquiera fue iniciando en marzo como todos los niños, ¿no? Porque mi mamá trabajaba, ¿no? Entonces no podía. Entonces me encargó a mí después ya, cuando yo ya había ido a mi colegio, yo sí había ido desde marzo, abril a mi colegio, él fue en mayo todavía a iniciar. Entonces me encargó a mí que lo llevara. Y a mí me dio tanta pena mi hermanito que la profesora solo lo hizo entrar y lo dejó ahí sentado llorando y no le hizo caso. Yo fui a tocar a la puerta al colegio y le dije, ¿sabe qué? Por favor, que salga mi hermano, le dije. Miren, yo tenía ahí, ¿cuántos años me llevo con mi hermano? A ver, yo me llevo 10 años con él. Él tenía 5, yo tenía 15 años. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Ahí tenían portera, todavía creo. Le toco y le digo, vengo a recoger a Adrián Montes, le dije así. Perdón, estoy dando el nombre de mi hijo. Vengo a recoger a David Corbera. No, pero a esta hora no. No, que salga mi hermanito, por favor. Es urgente, le dije así. Ni siquiera le dije, ni siquiera me quejé porque yo tenía 15 años, ni sabía, ¿no? Que la profesora no estaba haciendo nada con mi hermanito. Tal vez por ser una adulta, de repente ella me iba a tratar mal a mí también. Entonces, como a mí mi mamá me enseñó a respetar a los adultos, simplemente me lo llevé a mi hermanito a la casa. Y ahí estuvo conmigo y estuvo más tranquilo y creo que yo le enseñaba mejor que esa profesora. Y no lloraba y nada, y estaba tranquilo. Me ayudaba a pelar la alverjita más bien. Entonces, ahora, si un papá ya ve eso en la docente, no, así ya no son las docentes, ¿no? La docente está ahí, tiene que estar atenta, adaptar al niño, ver estrategias, ver la forma que este niño se adapte. Y si no se adapta, algo está pasando. Uno de dos, o es en la casa que está pasando algo, o en el colegio esta profesora no está trabajando. Así es siempre, así de simple. Uno, o es en la casa o es en el colegio, ¿no? Porque hay profesoras antiguas que siguen igual, como son nombradas, siguen manteniendo ese comportamiento. Dicen. Como yo soy nombrada, así hablan, ¿ah? Así yo he tenido esa experiencia como contratada de conversar con nombrada. Como yo soy nombrada, a mí no me pueden hacer nada. Yo los puedo denunciar al ministerio, al UGEL, así, conchudamente todavía. Entonces, yo más bien me pongo a pensar y digo, esta profesora se nota que no tiene sobrinos, se nota que no tiene hijos, se nota que es ella sola en su vida y no hay nadie más, por eso no le interesan los demás. Entonces yo digo, ¿por qué fue profesora? ¿Por qué? Para dañarlos. ¿Mm? Entonces, eso del enfoque tradicional ya no debe existir, ya el enfoque. Ya los docentes se deben actualizar, ¿no? Eso es importante. ¿Y por qué? La segunda pregunta que habla, ¿por qué los docentes, por qué es importante que los futuros, o sea, ustedes, futuros docentes, comprendan estos enfoques? Y yo veo que sí los están entendiendo muy bien, porque ustedes están contando su propia experiencia, lo que les ha pasado, ¿no? Porque así aprendes por experiencia de otros, ¿no? De ejemplos, que cómo debemos trabajar con los niños, ¿no? Y eso es lo importante también. Y hacerlo por vocación y no por obligación, o no porque me voy a ganar un sueldo, no, ¿no? Ganarte un sueldo, puedes hacer un negocio y te ganas un sueldo y no dañas a nadie, ¿no? Porque si siguen trabajando así, están dañando a un niño, a una niña, porque ya
suficientes con lo que le hacen en su casa, le hacen en su casa al niño o a la niña para que vaya al colegio y también siga con lo mismo. Lamentablemente es así, pues no todos son docentes por vocación. A ver, ¿quién más? Profesora, quería referente también dar mi opinión. Claro, Por ejemplo, tú vas a algunos lugares, acá en algunas partes de acá de Amazonas, vas a los distritos y ¿qué pasa? Que son profesoras ya nombradas, como dice usted, nombradas, pachochas. Llega el niño, no sé a ellas creo que se educaron de esa manera, o sea, no están capacitadas, no porque de repente están, porque hay personas activas, son de edad y nombradas, son activas. Hay personas de edad, profesores de son activas, pero hay otras, pero demasiado, profesora, de que, como dice usted, el enfoque tradicional ya no debe existir, porque deben capacitarse, por lo menos indagar, preguntar, ahora que tenemos la tecnología, debemos ver videos, ¿no? Cómo llegar al niño. Algunos, por ejemplo, le dejan en la puerta, por decir, como ahora estamos profesores estudiando por vocación, entonces sabemos llegar al niño, tratamos de adaptar al momento, llevarle a los sectores, ¿no? O sea, hacerlo jugar, hacerlo sonreír para que se pueda el adaptar al momento, ¿no? Pero hay profesoras que lo hacen como dice, que están nombradas, le dejan ahí al niño. ¿Y cómo se debe sentir ese niño? Ese niño se siente tan mal, frustración, como dice usted, puede también en casa o puede también debe haber problemas en el jardín o en la institución, profesora. así es, ¿no? Es sí, como su compañera dice, ¿no? Hay docentes así como, que están así cansados, no se pueden ni parar ni jugar con los niños. Entonces yo digo, ¿para qué escogió educación inicial? ¿No? Los niños de inicial son niños activos, niños que están ahí jugando, una cosa, otra cosa, te preguntan ahora. Son críticos, ellos ya vienen con el pensamiento crítico, ¿no? Entonces, esa es la docente, a pesar, y hay docentes que sí, yo les he visto así viejitas, ¿no? Que ya están a un paso ya de jubilarse, y sí, y con los niños que juegan a la rueda a rueda, que les mira cómo juegan, que están ahí, que les hace participar y todo, y les da abrazos, besos, todo. Bueno, eso de los besos hay que tener mucho cuidado, ¿no? También, porque se pueden enfermar y todo. Pero abrazar a un niño, el niño se va a sentir confortado, te va a dar confianza, ¿no? Yo, por ejemplo, yo estoy acá en Iquitos, ahora que me he cambiado de Lima. Estoy acá desde el 2021 y de verdad que hay docentes que de verdad da que hacer y da ganas de meterle una denuncia por cómo se comportan con los niños, los trauman a los niños, ¿no? Yo he tenido una experiencia así en primero de primario con mi hijo mayor. Lamentablemente no les hacen nada, siguen ahí, ¿no? Siguen trabajando, siguen enseñando. Como es colegio particular, se va a otro colegio y hace lo mismo con otro niño, porque meter una denuncia es un trámite tremendo, que le hacen una cosa al niño, otra cosa al niño, pucha, que no se puede, pues. Pero es así, yo digo, ¿por qué? ¿Qué necesidad? O sea, ya te hicieron daño a ti, ¿qué necesidad de hacerle daño a otra persona? No, no se quiere, o sea, no se quieren a sí mismos y no quieren a los demás. Esa clase de personas tenemos como docentes, ¿no? ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿No sabe, no opina? Por ahí dice, me reservo mi opinión. Milady, dime Milady.
Yo mis, y a mis, eh, a ver, la diferencia epistemológicas que existen entre el enfoque tradicional y el enfoque basado en el juego. Bueno, pues el enfoque basado en el juego, pienso yo que busca crear, pues, ¿no? Un ambiente eh, donde que nuestros niños aprendan, interactúen, sea motivador. Y justamente ahí va donde que la docente tiene que estar en una eh, constantemente buscando las estrategias, estar preparándose para que pueda brindar pues, ¿no? A los estudiantes un buen ambiente donde que ellos puedan aprender a través de las experiencias vivenciales, pues, ¿no? Tocando ellos mismos, jugando, diferenciando. Eso con respecto mismo a lo que se basa, basado en el juego. Y ahora, en el enfoque tradicional, pues, ¿no? Tiene que ver mucho, como le había comentado hace rato, de que antes nosotros, hacíamos como que todo el docente dictaba y nosotros copiábamos y teníamos que memorizarnos todo, ¿no? Y al momento de dar el examen también es igual, teníamos que eh, dar ese examen tal como el docente lo ha explicado. Y bueno, pues ese modelo se basa en la idea de que el profesor es la fuente principal de la información del alumno, ¿no? Y que deben memorizarse y reproducir todo pues lo que el docente enseña. Eso es mi opinión. Gracias. Gracias, Milady, por tu opinión. Yo Sí, Gladys. creo que que el aprendizaje tradicional, el profesor solamente transmitía sus conocimientos. En cambio, en el enfoque basado en el juego, el niño aprende jugando, crea sus propios conocimientos de acuerdo a la exploración, la manipulación y la observación. Todo lo que él observa, él va aprendiendo, observando los cambios, va creando de acuerdo a sus intereses. Y creo que eso le ayuda más que a lo tradicional. Así es, a través del juego. Ajá. Muy bien, ahí se animaron a participar. Bien. ¿Alguna otra participación más? O ahí nos quedamos. Ya, chicas. Solo veo chicas hoy día, me parece. Sí, solo chicas. Bien. Entonces, ya saben, las clases son así, participativas. La clase anterior también hicimos preguntas, participaban, ¿no? Estén atentas, ¿ya? Ahí nos quedamos y nos vemos la siguiente clase. Que le vaya bien. Buenas noches. Bendiciones. Gracias, Miss. La próxima clase, linda noche. Gracias. Buenas Nos noches. vemos. Gracias. Bendiciones.